Listo, entonces muy buenos días para todos, mucho gusto, un placer conocerlos. Mi nombre es Cristina Duarte, yo soy médica veterinaria de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales aquí en Bogotá, Colombia. Me dedico pues específicamente al área de anestesia, también ocasionalmente procedimientos quirúrgicos, y en este momento me encuentro cursando una especialidad en cirugía y anestesia veterinaria con la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente cuento con 4 años de experiencia, principalmente en anestesia y lo que les decía, ocasionalmente procedimientos quirúrgicos, ¿vale? En el día de hoy voy a hacer una pequeña capacitación acerca del equipo de anestesia beta 3 y beta 5, espero poder solucionar todas las dudas que tengan. Y yo lo que quiero hacer en esta presentación es, digamos, pensar que de pronto ustedes no tienen mucho conocimiento acerca del funcionamiento como tal del equipo, entonces quiero que entiendan lo más fundamental, entiendan todas las partes y darles algunos tips para que en el momento en el que ustedes puedan explicarle a un médico veterinario que va a adquirir el producto, puedan tener ciertas ventajas y los doctores de esta forma puedan aprovechar mucho más los equipos que vayan a adquirir, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Quiero comentarles que tanto el equipo beta 3 como el beta 5 son muy similares en cuanto a sus partes y a su funcionamiento. Es decir, voy a explicarles como tal parte por parte de los equipos de anestesia y hasta el vaporizador, por decirlo así, son exactamente iguales. Lo único que va a variar entre el beta 3 y el beta 5 es el monitor, porque el beta 5 ya va a contar con una ventilación mecánica que nos va a ayudar pues para asistir de esta manera a los pacientes que se vayan a anestesiar. Vamos a iniciar con la parte más básica, que es pues el beta 3, ¿listo? Las especificaciones físicas de este equipo de anestesia, vamos a pues hablarlas así como de manera muy general. Tiene un tamaño de alto aproximadamente de 121 centímetros, más o menos 2.5 centímetros, de ancho de 62 centímetros, igual más o menos 2.5, y de grosor 69 centímetros, más o menos 2.5, esto pues incluye el carrito y todos los accesorios. El peso aproximado del equipo va a ser de 34 kilogramos, incluyendo el carrito y los accesorios, y ya incluyendo la bala de oxígeno, aproximadamente unos 90 kilos. El equipo, adicionalmente a contar pues con el carrito, va a tener pues 4 ruedas, con lo cual nosotros podemos desplazarlo con más facilidad, y estas ruedas van a tener frenos para que podamos dejarlo en un sitio específico. Vamos a empezar a hablar como tal de las partes. Yo voy a iniciar comentándoles de atrás hacia adelante. Primero les voy a nombrar todas y luego voy a profundizar en una por una para que entiendan pues cómo funciona como tal el equipo. Entonces, en la parte posterior del equipo beta 3 vamos a tener inicialmente 2 entradas que van a ser pues bien importantes. La primera de ellas, que está al lado derecho, es el suministro de gas, es decir, donde nosotros vamos a conectar la bala de oxígeno o en tal caso el concentrador. Y en la parte izquierda vamos a conectar con la salida de gases residuales. Esta salida de gases generalmente se puede conectar a un filtro o a veces a sistemas de evacuación pasivo o activo, que ya les voy a comentar pues cómo son. Y en la parte posterior tenemos también una pesadora. Esta pesadora es para colocar ese filtro que va a adquirir ese gas residual, que es, digamos, esta misma imagen de acá, pero ya les muestro más adelante para explicarles y que ustedes me entiendan mejor, ¿listo? Esto es como lo más importante de la parte posterior del equipo. Realmente, como es el beta 3, no va a tener pues muchas más tomas de asistencia adicionales. En cuanto a las especificaciones de esta parte posterior, va a haber 2 tipos de gas que se pueden usar en nuestro equipo. Inicialmente estamos hablando de que el gas vehículo para hacer una anestesia es el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que todo equipo de anestesia que vayamos a usar y que vayamos a iniciar en una anestesia necesita estar conectado a oxígeno, ya sea a una bala o a un concentrador, porque es el gas vehículo que va a movilizar el gas anestésico, que inicialmente sabemos que está en estado líquido, se va a convertir a gas y va a pasar por el circuito hasta el paciente. Entonces siempre tiene que estar conectado a oxígeno, si no pues nuestro equipo de anestesia no nos va a funcionar. Pero hay ocasiones en las que médicos veterinarios, no sé qué tanto lo usen en México, acá en Colombia, yo creo que en las clínicas más grandes, los doctores usan mezclas de gases. Entonces normalmente usan oxígeno y lo mezclan con aire medicinal, que el aire medicinal también lo traen o lo administran en bala. Entonces lo que hacen es que conectan estas 2 balas
y se pasa al paciente los dos, tanto el aire medicinal como el oxígeno digamos que al 100%, por decirlo así. El rango de presión de las balas de oxígeno debe oscilar entre los 280 kilopascales a los 600 kilopascales, que eso es lo equivalente a 40-80 libras por pulgada cuadrada. ¿Qué quiere decir eso? En nuestra bala de oxígeno siempre vamos a tener un barómetro que nos va a indicar qué tanto oxígeno hay adentro de la bala. Lo más importante es que esté entre las 40 y 80 libras por pulgada, porque en caso de que el doctor quiera hacer una anestesia, pero esté por debajo de esos valores, el equipo no va a tener la suficiente presión de oxígeno y no va a llegar a sí mismo la suficiente al paciente. Y por ejemplo, en el equipo beta 5, que en ocasiones hay que hacer pruebas de fugas, no la vamos a poder realizar porque no va a haber la suficiente cantidad de presión, entonces no nos va a funcionar. Importante que cuando ustedes vayan a entregar el equipo al doctor, le avisen que la válvula, pues que la bala de oxígeno debe estar completamente cargada o por lo menos por encima de las 80 libras por pulgada cuadrada. Si no, pues puede que el paciente esté adquiriendo muy poca cantidad de oxígeno durante la anestesia, ¿vale? Adicionalmente, el equipo beta 3 y también el beta 5 van a contar con dos conectores de entrada. Una que es tipo NIS, que es este que estamos viendo acá, y una que es tipo DIS, que es esta que estamos viendo acá. Normalmente en Colombia las que más he visto son estas DIS, pero ocasionalmente se pueden usar. Viene para que se pueda, digamos que acoplar con cualquiera de estos conectores. ¿Listo? Ya hablando un poquito más de la bala de oxígeno versus el concentrador, porque me han preguntado anteriormente bastante por esto, de cuál es mejor utilizar. Entonces, normalmente la recomendación, y lo que yo les diría a ustedes, pues que les digan a los doctores cuando adquieran los productos, es que siempre sea con una bala de oxígeno. ¿Listo? Porque con la bala de oxígeno nosotros vamos a poder calcular de manera mucho más exacta la cantidad de oxígeno que le vamos a administrar al paciente. En ocasiones, los concentradores, ellos vienen con una cantidad de litros limitada, que generalmente es hasta 5 litros por minuto. Entonces, ¿qué pasa? Los concentradores requieren de unos mantenimientos bien específicos porque ellos se encargan de producir como tal el oxígeno y ellos tienen unos filtros. Si estos filtros no se cambian, si no se hace el mantenimiento como se debe, nosotros no lo vamos a notar, pero la producción de oxígeno que va a generar el concentrador va a ser mucho más baja. Entonces, a pesar de que incluso se tengan los 5 litros por minuto, puede que realmente no esté produciendo esa cantidad. Y esa presión no va a ser suficiente para pues cubrir toda la máquina de anestesia y llegar hasta nuestro paciente. Entonces, realmente a veces se dice que lo que se necesita son 2 concentradores de oxígeno conectados al equipo de anestesia al tiempo. Y realmente eso pues ya es muy complicado y el gasto de luz pues incrementa bastante. Entonces, como recomendación, siempre en la medida de lo posible utilizar balas de oxígeno. Si llega algún doctor a usar concentrador, recomendar el tema pues de hacer estos mantenimientos preventivos para estar seguros de que sí se produzca la cantidad de oxígeno que deseamos. ¿Listo? Y ahora sí vamos a hablar de los sistemas de evacuación, que es lo que yo les estaba mencionando anteriormente, que hay una pesita justo detrás del equipo de anestesia en donde se va a poner un filtro. Este filtro también se conoce como canister y básicamente él va a tener en su interior carbón activado. Va a estar conectado a la salida de gas residual y es para que todos esos gases que está eliminando nuestro equipo de anestesia se puedan captar adentro y no los tengamos rondando en el quirófano para que los doctores ni tampoco los anestesiólogos estén pues inhalando o estén aspirando ese gas. Por ejemplo, lo que se sabe y por lo que se ha dejado mucho de usar el alotano es que es hepatotóxico. Entonces, en muchas ocasiones lo que se hacía en los quirófanos es que tenían un sistema pasivo, es decir, que dejaban la salida de gas residual abierta para que se estuviera eliminando dentro del quirófano. La persona que hacía la anestesia inhalaba y terminaban con problemas hepáticos. Entonces, por eso se ha ido variando estos vaporizadores y ahora los que más se usan son isoflorano y sevoflorano, que pues no generan, digamos que esta hepatotoxicidad. Sin embargo, pues no es bueno que el equipo de anestesia esté generando esos gases y que nosotros los podamos estar enviando al ambiente e inhalar así sin ningún problema. Entonces, en la medida de lo posible, no sé qué tanto se usa en México, acá en Colombia la verdad es que poco, pero recomendar a los doctores, ya que pues tienen esa entrada, usar este filtro para que se pueda captar todo ese gas residual. Normalmente también se usan aparte 2 tipos de modos de eliminación de gas residual. Uno es el modo pasivo y otro es el modo activo.
En el modo pasivo básicamente se va a conectar una manguera normalita que va desde la salida de gas residual hasta el exterior del quirófano. ¿Pero qué quiere decir eso? Que vamos a seguir eliminando al ambiente pues ese tipo de gases. O hay uno que realmente no he visto acá en Colombia y es uno de manera activa, ¿listo? Básicamente hagamos de cuenta como una balita también, pero él va a estar todo el tiempo succionando el gas para que se colecte y al igual que este filtro, después se cambia. Este filtro normalmente los que vienen son hasta 2 kilogramos y esa pesa es con el fin que nosotros vayamos evaluando pues el peso del mismo, valga la redundancia, y sepamos en qué momento debemos cambiar el filtro. Entonces, funciona muy parecido, la diferencia es que está activamente succionando todo el tiempo para captar la mayor cantidad de esos gases. Ahora vamos a hablar de la parte delantera del equipo de anestesia beta 3. Yo inicialmente les voy a nombrar parte por parte para que ustedes las conozcan y más adelante les voy a ir nombrando cada una de ellas y sus especificaciones. Entonces, acá en este equipo vamos a tener de izquierda a derecha esta válvula APL. Al lado de la válvula APL va a haber un barómetro, que es el que va a indicarnos, digamos que la presión que va a haber adentro de nuestro equipo de anestesia. Justo debajo de esta válvula APL vamos a tener una entrada, que es donde se va a colocar el balón auxiliar o el balón reservorio, también como se conoce. En esta zona más frontal vamos a tener dos entradas o dos zonas de visualización. Una es la ventana inspiratoria y otra es la ventana expiratoria. Al frente de estas vamos a tener las entradas del circuito de anestesia. Entonces normalmente al frente de la expiratoria pues se pone el tubo de inspiración y al frente de la expiratoria se pone el tubo de expiración y ya este circuito va directamente conectado hasta el paciente. ¿Listo? Vamos a tener acá una parte muy importante del equipo de anestesia que es el rotámetro o también se conoce como caudalímetro, que lo que nos va a hacer es que nosotros podemos calcular la cantidad de litros por minuto que le vamos a pasar a nuestro paciente. Este caudalímetro de acá es el mismo que estamos viendo a este lado, que es este de acá, bueno. Y finalmente, pues la parte crucial de nuestro equipo que es el vaporizador, en donde vamos a pues contar con nuestro gas que vamos a ponerlo de manera líquida y se va a volver, perdón, nuestro anestésico que lo vamos a ingresar de manera líquida y se va a volver un gas, ¿listo? Y olvidé nombrarles el canister, este de acá, que es el que nos va a captar el CO2. Entonces, ahora les voy a hablar de parte por parte del equipo como para comentar las especificaciones y que ustedes lo puedan tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar por el canister, que les decía acá. Básicamente, la función del canister es que va a estar lleno de CO2, va a estar lleno de cal sodada y esta cal sodada nos va a captar el CO2 que va a estar eliminando el paciente. Esta cal sodada inicialmente viene de una coloración blanca o grisácea y su función, como les decía, es que capte el CO2 que se está eliminando del paciente. Esta captación se va a hacer mediante una reacción exotérmica. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya sabemos que hay un circuito que va a estar conectado al paciente, desde donde va a haber una salida inspiratoria y una llegada expiratoria. Cuando llega acá la parte expiratoria, va a ingresar al canister y mediante una reacción exotérmica, el CO2 se va a convertir en vapor y en agua. Y su coloración inicial, que es blanca, se va a tornar de un tono violeta o rosa. Eso quiere decir que ya la cal sodada cumplió su función y captó el CO2. Normalmente viene una línea donde el canister nos indica hasta dónde debemos llenar de cal sodada. Si el doctor o el anestesiólogo no llena el canister hasta la línea que nos está indicando el equipo, sino por debajo de esta, no vamos a tener una captación de CO2 suficiente. ¿Listo? Puede que esto nos esté generando que haya reinhalación de CO2 en el paciente porque no se capta la suficiente. Si el doctor, por el contrario, lo llena de más y digamos que lo llena por encima de la línea que nos indica el canister, simplemente va a ser un gasto de CO2 extra. No es que el canister vaya a absorber más CO2, sino que pues que pusieron extra va a estar ahí como estorbando un poquito, por decirlo así, porque no va a tener ninguna función adicional. O sea, no es que vayamos a captar más CO2. Hay que tener en cuenta y también nombrarles a los doctores
que de pronto si ellos no tienen un flujo de cirugías muy constante en su clínica, sino todos los días hacen procedimientos, sino de pronto una vez a la semana, o que se vayan de vacaciones y dejen el equipo pues quieto, la calzada en ocasiones, una vez ya se haya usado y está en su coloración lila, tiene la capacidad de volver a ponerse blanca. Eso no quiere decir que ella pueda seguir captando CO2, sino simplemente ya perdió todas sus propiedades químicas y no va a hacer nada más. Entonces pasa que de pronto llegan, ven que la cal cambió de color y creen que va a seguir funcionando y creen que va a seguir, digamos que, captando CO2, pero no. Entonces la recomendación es que 1, se llena hasta el tope. 2, si por lo menos hay 3/4 de la cal sudada que ha cambiado color, cambiarla completamente, es decir, sacar el canister, eliminar todo y rellenarlo nuevamente. No estar sacando de a poquitos y rellenando, sino cambiarla toda de una vez. Eso también pues como para tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hablar de los balones auxiliares, que ya les decía, digamos que en el beta 3 siempre se van a utilizar porque no vamos a hacer ventilación mecánica, sino que todo el tiempo se va a estar haciendo ventilación manual. Hay diferentes tipos de balón auxiliar y esto de qué va a depender pues del tamaño y el peso del paciente. Normalmente vamos a encontrar uno que es de 0.5 litros, de 1, de 2 y de 3. Entonces pues ya sabemos, el de 0.5 se va a usar en pacientes muy pequeños y el de 3 litros en los pacientes pues más grandes que se tengan. Normalmente estos balones auxiliares en medicina humana son desechables, son de un solo uso, se utilizan y se eliminan. En veterinaria normalmente no tenemos pues la capacidad de estar, digamos que, desechando tanto material, por lo cual recomendación para los doctores, decirles que hay que hacerles limpieza periódica a estos balones, porque como les decía, hay una reacción exotérmica en la que se produce pues vapor de agua, ¿sí? Y cuando nuestro animal exhala, también está exhalando con algo de vapor. Ese vapor y esa agua condensada puede llegar a instalarse adentro de los balones y generar presencia de bacterias o de hongos, que luego puede que los doctores les estén diciendo que tienen complicaciones porque los pacientes salen, por ejemplo, con mucha tos del quirófano o que salen como con carraspera o que les está incomodando bastante la zona de la garganta. Puede a veces que eso sea por el tema de que no se está haciendo pues un correcto aseo, una correcta limpieza de los balones auxiliares y se debe hacer o se deben desechar, listo, limpiarlos muy bien por dentro y por fuera cada vez que se vaya a hacer una anestesia. Vamos a continuar con la válvula APL, que esta válvula básicamente es la que nos va a regular la presión de oxígeno que va a haber adentro de los pulmones del paciente. Cuando la válvula se gira hacia la derecha, se va a cerrar. Quiere decir que la presión va a aumentar porque está cerrado, pues digamos que el circuito en ese momento. Si nosotros la giramos hacia la izquierda, nuestra válvula se va a abrir y vamos a liberar la presión que se está generando adentro de los pulmones del paciente. Vamos a poder medir esa presión con un barómetro, un indicador que va a estar justo al lado de la válvula APL. Y ese indicador, lo normal o lo ideal es que cuando hagamos anestesias que son de tipo manual, como en el caso del beta 3, siempre se mantenga sobre 0. ¿Listo? La presión en este caso sea en centímetros de agua, siempre se debe mantener sobre 0. En caso de que se cierre esta válvula APL, al máximo nivel al que debe llegar es a 20 centímetros de agua y es importante recalcarlo con los doctores porque si se superan los 20 centímetros puede generar traumas o daños a nivel pulmonar que son importantes. Entonces, normalmente el tipo de circuito que se usa en este beta 3 o el tipo de circuito que más se usa en anestesia veterinaria es uno que se conoce como semicerrado o circular, que ya les comento. Ya les muestro, ya les comento cómo es, pero este tipo de circuitos deben tener la válvula APL abierta, ¿listo? No es que la abran completamente, porque al abrirla toda, lo que vamos a hacer es que va a haber una mayor salida de oxígeno, sino sí tenerla ligeramente abierta, cosa de que se vea que no se aumente la presión adentro de los pulmones, sino que se mantenga sobre 0 siempre este barómetro. Y como les decía también, justo al frente de esta válvula APL vamos a tener una ventana inspiratoria y una ventana expiratoria, que es donde vamos a conectar nuestro circuito de anestesia. Entonces, en estas ventanas, creo que se ve un poquito mejor esta imagen, en estas ventanas lo que nosotros vamos a ver es que cuando el paciente inspira, la
la ventana inspiratoria se va a cerrar, ¿listo? Y cuando el paciente expira, la ventana inspiratoria pues se va a abrir para darle paso pues al CO2 que se está eliminando. Como les decía que se produce, pues que el CO2 al captarse mediante el canister produce vapor de agua, en ocasiones ese vapor de agua se condensa sobre estas válvulas y lo que va a hacer es que se pegue, digamos que la ventana que se debe abrir se pegue a la zona plástica de acá de esta parte superior. Entonces, al hacer eso y que la ventana quede todo el tiempo abierta, nuestro paciente, si quiere inspirar o expirar, lo que va a estar es reinhalando CO2. Entonces, también importante decirle a los veterinarios que deben estar pendientes de que estas ventanas inspiratorias y expiratorias estén limpias, libres de agua o de vapor ahí condensado, y en caso de que noten pues alguna alteración, intentar limpiarlas o secarlas. También es importante que cada vez que ellos usen el equipo de anestesia, retiren el circuito, lo sequen muy bien, no lo dejen colgando para que, pues digamos que ese vapor, esas goticas de agua que quedan por ahí, se puedan caer y que nuevamente seca la manguera para evitar pues esas condensaciones de agua sobre las ventanas. Entonces, básicamente esas ventanas de observación es para que nosotros podamos ver también los movimientos que el paciente al inspirar y al expirar hace al abrir y cerrar esas ventanas. ¿Listo? Y desde ahí, desde la zona pues posterior o frontal de esas válvulas, vamos a encontrar donde nosotros vamos a poner el circuito de anestesia. Entonces, generalmente un tubo es el inspiratorio, otro tubo es el expiratorio, y desde ahí ya la punta va conectada directamente al paciente y donde se va pues inhalar el oxígeno con el anestésico y exhalar el CO2. Les voy a hablar un poquito de las generalidades de los circuitos de anestesia, por si en algún momento los doctores les llegan a preguntar a ustedes algo, para que por lo menos tengan claro cómo se usan, cuáles son los que más se usan y principalmente en qué momentos debemos utilizarlo. Entonces, hay dos cosas importantes o generalidades de estos circuitos, y es que hay dos grandes grupos importantes. El primero es el de los circuitos semicerrados y el segundo es el de los circuitos semiabiertos. Que yo diga que voy a usar un circuito semicerrado o uno semiabierto es lo equivalente a que yo diga que voy a usar o no usar calzodada en mi anestesia. Entonces, como ya les decía, la calzodada está en el interior del canister y se encarga de captar el CO2. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar inicialmente del equipo de anestesia semiabierto, del circuito de anestesia semiabierto Jackson Reese. Entonces, el Jackson Reese generalmente se usa para pacientes pequeños de menos de 5 kilogramos. Este circuito se caracteriza porque únicamente va a contar con un tubo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona este? Desde esta zona de acá, desde esta boquilla, va a estar conectado el paciente, que lo vemos acá. Y justo al lado pues, izquierdo del equipo vamos a tener conectada la entrada del oxígeno, que es donde va a estar también pasando pues, el gas anestésico. ¿Listo? Como lo vemos acá en esta zona. Quiere decir que nuestra paciente cuando inhale, pues va a inhalar el oxígeno con el gas anestésico, y cuando exhale, el CO2 va a pasar por este tubo y va a llegar hasta el balón de reserva de gases. Este balón de reserva va a estar perforado en la zona final, como nos damos cuenta acá, va a tener un agujero. Y lo que se necesita en estos equipos o en estos circuitos que son semiabiertos es que requerimos un flujo de oxígeno alto, para que cuando nuestro paciente exhale el CO2 y se acumule acá, nosotros vamos a mandar, digamos que un flujo de oxígeno lo suficientemente alto como para que se elimine con el paso del oxígeno que estamos dando de una vez el CO2 mediante esta boquilla. Quiere decir que si ustedes se dan cuenta, en ningún momento acá yo uso calzodada, sino que mi circuito en este caso pues es muy simple, simplemente el oxígeno entra por acá, el paciente inspira y al expirar se devuelve por esta manguera y se llena acá de CO2, que este CO2 va a ser barrido por el oxígeno que se va a estar, digamos que va a estar fluyendo en un volumen mucho mayor al que normalmente se usa. Espero que haya quedado claro. Igual, si tienen alguna duda, al final de la presentación me pueden comentar. Ahora les voy a hablar de otro equipo, de otro circuito que también es semiabierto, que se conoce como Vane o tipo Mapleson. Este Vane ya no se usa en pacientes tan chiquitos como 5 kilogramos, sino que más o menos se usa hasta pacientes de aproximadamente unos 15 kilos.
¿Cómo funciona este circuito? Entonces vamos a conectar al paciente a esta boquilla de acá, y esta zona de acá va a estar ya conectada a la salida pues de oxígeno y de gas anestésico. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar el oxígeno, va a pasar por esta manguera, si se dan cuenta, bueno, ya les comento, pero hay dos mangueras. Hay una manguera que es mucho más gruesa, que es de un tono transparente, y en el interior de esta manguera hay otra, que es una mucho más pequeña, es de un diámetro menor y es de un tono como verde. Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno va a venir desde acá, ya con el gas anestésico, va a entrar por la manguera translúcida, que es la más grande, va a pasar a nuestro paciente, y cuando nuestro paciente exhale, que sabemos que va a exhalar CO2, por la manguera del centro va a ingresar ese CO2, va a pasar por acá y va a llegar hasta el balón reservorio. Pero en la parte superior vamos a contar con una T o una pequeña válvula, que esta válvula el anestesiólogo la va a abrir y la va a cerrar para que ese CO2 que se está acumulando acá pueda estar siendo eliminado. ¿Listo? Entonces, por eso estos circuitos que son semiabiertos, necesitan un mayor flujo de oxígeno para poder barrer todo ese CO2 que se está acumulando en los balones reservorios. Y no hacemos el uso pues de la calzodada. Luego vamos a contar con los equipos que son semicerrados, que el que más se conoce es el circuito circular, que ya a diferencia de los semiabiertos van a tener dos mangueras. Entonces, estas dos mangueras se va a conectar una ventana inspiratoria, una ventana expiratoria, que esta expiratoria es la que va a llevar el CO2 y va a ingresar al canister. ¿Listo? Entonces son dos mangueras que al final se conectan en una Y, y acá va a estar conectado nuestro paciente. Entonces este circuito sí pasa por la calzodada, sí la calzodada capta el CO2 y luego pues ya sabemos que se elimina por el gas residual. Estos en cambio pues como que omiten toda esta parte de acá del equipo. Entonces, por lo mismo, normalmente los equipos que son circulares se conectan en esta zona del equipo de anestesia, y los circuitos que son semiabiertos, es decir, que solo tienen una manguera, se conectan a algo que se llama la salida de gas auxiliar, que la salida de gas auxiliar la vamos a encontrar justo debajo del vaporizador. Entonces, es una entrada que al lado izquierdo va a tener un interruptor. Ese interruptor simplemente dice encendido y apagado. En caso de que yo encienda el interruptor, es para hacer uso de un sistema semiabierto, lo conecto ahí y ya luego lo conecto a mi paciente. Entonces sé que lo que me va a hacer el oxígeno es que va a salir de la bala, va a ingresar al rotámetro, donde yo voy a poder, digamos que indicar la cantidad de litros por minuto que quiero que se le pase a mi paciente, va a pasar por el vaporizador y luego va a salir por esta, pues digamos que por esta entrada. Entonces al salir por acá, ya vamos a tener conectado pues nuestro sistema semiabierto y va a ir a mi paciente. Entonces esta porción del equipo de anestesia de acá, que vendría siendo esta misma, no estaría, digamos que funcionándonos en ese momento del equipo cuando usemos circuitos semiabiertos. Por el contrario, acá tenemos un circuito circular y si se dan cuenta está conectada a la entrada inspiratoria una manguera, a la entrada expiratoria otra manguera, y pues acá es donde está la punta, que es donde estaría conectado pues nuestro paciente. ¿Listo? Espero pues que haya quedado claro. Quisiera mostrarles un video en el que se va a conectar un circuito de anestesia circular. Entonces, este tubo, pues este sistema circular tiene dos tubos, entonces uno se conecta a la salida inspiratoria, el otro se conecta a la salida, uno a la salida inspiratoria, otro a la salida expiratoria, y este punto final de acá ya va conectado directamente al paciente. Entonces ahí, como les decía, a la entrada inspiratoria, entrada expiratoria y al paciente. Acá están usando pues un equipo de anestesia beta 5, están organizando el monitor, entonces eso se los muestro pues un poco más adelante para que si tienen dudas podamos enseñarles. Listo. Ahora vamos a hablar del rotámetro, que también les decía que se conoce como caudalímetro. ¿Cuál es la función de este? Básicamente él nos va a controlar el flujo de oxígeno que le vamos a administrar al paciente, y esto se va a dar en litros por minuto. Normalmente él en su interior tiene una forma de V para que y tiene un indicador, una bolita. Entonces cuando nosotros abrimos la válvula hacia la derecha nos va a aumentar la cantidad de flujo de litros por minuto de oxígeno, entonces él nos va a indicar hasta dónde queremos pues digamos que llenar nuestro rotámetro, y esos mismos litros por minuto son los que se le van a pasar a nuestro paciente. Entonces,
El equipo beta 5 generalmente viene hasta 4 litros por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que este equipo está pensado para la clínica de pequeños animales, están pensados para pacientes que no pesen más allá, yo creo que de unos 60 kilogramos, que no requieran una cantidad de litros por minuto muy alta, porque hay algunos equipos de Mindray que son un poco más robustos, que si vienen casi que cada rotámetro hasta los 10 litros por minuto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Este rotámetro, lo que les digo, básicamente nos va a controlar el flujo de oxígeno que vamos a pasar y cómo se calcula esa cantidad de litros por minuto, y es importante que el doctor que va a hacer la anestesia lo sepa, ¿sí? Porque la cantidad de litros por minuto que yo le voy a administrar a mi paciente depende del tipo de circuito que yo vaya a utilizar y del peso de mi paciente. Porque del tipo de circuito, yo les comentaba que normalmente si voy a utilizar un circuito semiabierto, requiero un mayor flujo de oxígeno porque el mismo oxígeno es el que me va a barrer en el circuito el CO2 que se está produciendo por el paciente. Mientras que en un circuito semicerrado, ya sabemos que, como el circular, ya sabemos que va a haber un canister, entonces no va a necesitar tanto flujo de oxígeno como para que el equipo tenga que hacer el trabajo de estar eliminando el CO2. Entonces, el doctor que haga la anestesia debe hacer ese cálculo y debe saber si de pronto en todos los pacientes, por ejemplo, utilizan 1 litro por minuto, puede que en muchos se esté haciendo de una manera correcta, pero puede que en otros no. En caso de que no se esté haciendo de manera correcta, si no se esté administrando menor cantidad de litros por minuto de lo que el paciente necesita, se va a generar una reinhalación de CO2, lo cual, como en este equipo no tenemos capnografía, pues no nos vamos a dar cuenta. Si por el contrario se está administrando, digamos que un flujo de oxígeno mucho mayor al que el paciente necesita, pues van a ser anestesias muy costosas porque se va a usar, digamos que más oxígeno del necesario y asimismo se va a vaporizar más anestésico y pues digamos que esto incrementa los costos de la anestesia. Por eso lo ideal es que en la medida de lo posible el doctor siempre pueda calcular la cantidad de litros pues que va a ingresar a su paciente. Esto digamos que es lo relevante del rotámetro, y justo debajo de este rotámetro vamos a encontrar un botón que se conoce como el flush de emergencia, que está normalmente marcado como O2. ¿Listo? Este flush de emergencia, como su nombre lo indica, pues tiene simplemente digamos que una función en caso de que se necesite un mayor flujo de oxígeno al paciente que estamos anestesiando. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente se usa de forma incorrecta y pasa que los doctores tienen pues conectado al paciente en el momento en el que se hace uso del flush. Entonces cuando yo oprimo el flush, si por ejemplo yo en mi rotámetro le estoy pasando 4 litros por minuto en ese momento al paciente, pero uso el flush me va a generar una descarga exagerada de oxígeno al circuito. Esa es la función de él. Entonces se dice que una vez se aprieta o se oprime el flush, va a haber una salida de unos 60 litros por minuto de oxígeno. Entonces, si se dan cuenta, si yo le estoy pasando 4 litros al paciente y de repente lo oprimo y le voy a pasar 60, puedo generar un trauma a nivel pulmonar muy importante. Entonces, la idea es que los doctores sepan que el flush de emergencia se debe usar siempre que el paciente esté desconectado del circuito. Si lo uso mientras esté conectado, puedo generar un problema pulmonar grave. Entonces, siempre usarlo o hacer uso cuando esté desconectado de la boquilla del tubo endotraqueal del paciente, ¿vale? En tal caso, si no, la función adicional de él es que cuando terminemos la anestesia, desconectemos el paciente, usamos este flush para eliminar los restos de anestésico que quedan ahí en el circuito, pues en el momento en el que se finaliza la anestesia. Es decir, como para limpiar o barrer el anestésico del circuito y que ya me quede únicamente pasando oxígeno. Ahora vamos a hablar de la segunda parte pues más importante del equipo, que es el vaporizador. Realmente un equipo de anestesia no funciona sin rotámetro y vaporizador. Creo que el resto de los accesorios, por decirlo así, o de las piezas, no son tan fundamentales como el rotámetro y el vaporizador. Entonces, normalmente el vaporizador del equipo de anestesia viene calibrado para un tipo de anestésico que va a ingresar en forma líquida y sabemos que se va a volver un gas y va a pasar hasta nuestros pacientes. Entonces, normalmente el equipo viene con isoflorano, sin embargo también se puede solicitar de fábrica con sevoflorano. No sé qué tanto se usa, digamos, en otros países el sevoflorano, pero por lo menos acá en Colombia el más usado es el ISO. Sin embargo,
Sé que el sevoflurano es mucho más seguro y es como la nueva moda de pasar del isoflurano al sevoflurano, como antes, por ejemplo, que todo el mundo usaba lotano y de repente se empezaron como a convertir al iso. Ahora pues la idea o la inclinación es que se cambie al sevoflurano porque es un anestésico inhalado que es un poquito más seguro. Entonces, normalmente nuestro vaporizador va a tener tres partes importantes. Una es un control giratorio, un tapón de llenado y un indicador de llenado. Entonces, en este indicador, nosotros cuando ingresemos el anestésico líquido, vamos a poder ver hasta dónde aproximadamente estamos llenando nuestro vaporizador. Normalmente, para este tipo de vaporizadores hay diferentes tipos de llenado, que ya también les voy a comentar uno por uno. Para el isoflurano generalmente se usa un tipo de llenado que se llama Pour Fill o K-Filler, y para el sevoflurano se usa el Pour Fill, K-Filler y el Quick Fill. En cuanto al peso aproximado de nuestros vaporizadores, el isoflurano generalmente tiene un peso de 6 kilos, más o menos 0.5 kilogramos, y el sevoflurano tiene un peso aproximado de 6.5 kilogramos, más o menos igual, 0.5 kilos, cuando están llenos. ¿Listo? El volumen de llenado, es decir, la cantidad de ml con la que yo lleno mi vaporizador, es de aproximadamente 260 ml. Estos 260 ml son para llenarlo entre las líneas de mínimo y máximo. La recomendación es nunca que el isoflurano o el sevoflurano esté por debajo de la línea mínima, porque no voy a estar, digamos que pasándole al paciente la cantidad que yo estoy normalmente calibrando con el control giratorio, y en caso de que yo lo llene por encima del valor, pues puede que también se le esté pasando al paciente, digamos que mayor cantidad de la que yo coloco con mi control. ¿Listo? Entonces hay un rango de concentración, que ese rango viene en porcentaje o se mide en CAM, que es la concentración alveolar mínima. En caso del isoflurano viene de 0 hasta 6%, y en caso de sevoflurano viene de 0 hasta 8%. ¿Listo? Eso así como para tenerlo en cuenta. Ya realmente del porcentaje en el que se le administra al paciente, pues depende mucho del anestesiólogo y del plan anestésico en el que se encuentra el paciente. Voy a hablarles de los sistemas de llenado de estos vaporizadores. Normalmente el que más he visto que se utiliza es el sistema Pour Fill. Entonces, ¿qué se hace con estos sistemas? Primero, hay que tener en cuenta que tenemos que tener el flujo de oxígeno, es decir, el rotámetro, que les digo que pues es el que nos activa el flujo de oxígeno en nuestro equipo de anestesia, lo tenemos que tener cerrado, porque si está abierto y hay flujo de oxígeno, pues cuando vayamos a llenar el vaporizador va a haber salida de oxígeno por ahí y nos va a impedir que lo llenemos correctamente. Entonces, primero, el rotámetro debe estar en 0, no debe estar abierto cuando vayamos a llenar nuestro vaporizador. Segundo, el control giratorio, que es el que cuando nosotros lo giramos hacia la derecha nos va a aumentar el porcentaje y asimismo va a empezar a eliminar el anestésico inhalado, también debe estar en 0, ¿listo? Para que no haya ningún tipo de flujo en ese momento. 2, se va a girar pues el tapón de relleno hacia la izquierda para poderlo destapar y simplemente se toma la botella de isoflurano, se rellena dentro del vaporizador y en la zona de visualización vamos a verificar que quede por encima de la línea mínima. Se cierra el tapón y ese es el sistema pues generalmente más usado. Luego vamos a tener el sistema K-Filler, que bueno, como les decía, igual el rotámetro cerrado, el control giratorio en 0, y este sistema va a tener un acople, el cual pues va a tener un adaptador, el cual se debe acoplar completamente a la botella del isoflurano. Entonces, una vez hagamos este acople, en este caso nuestro vaporizador va a tener un mando de bloqueo. Entonces, este mando de bloqueo se va a girar para desbloquearlo, se va a girar hacia afuera para que quede desbloqueado, y una vez se desbloquee, justo abajito también va a tener un bloque de drenaje. Es decir, si ven que este vaporizador tiene como 2 piezas extra, entonces giramos el mando de bloqueo, sacamos este bloque de drenaje y ahí vamos a empatar la punta del adaptador. Cuando se empate se va a girar la botella hacia arriba y ahí pues va a haber paso del anestésico adentro del vaporizador. Igual que en el anterior, se verifica que esté por encima de la línea mínima, se baja la botella, se desacopla el adaptador, luego se cierra este mando de bloqueo y se pone el bloque de drenaje.
¿Listo? Creo que pues es sencillo y realmente considero que con este tipo de sistema de llenado se desperdicia menos isoflorano que con el método anterior. Y por último, vamos a tener el sistema Quick Fill. El sistema Quick Fill se usa únicamente para el isoflorano, no se usa para el pseudoflorano. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que igual el control giratorio lo vamos a tener en 0 y también va a haber un adaptador que se va a acoplar a la botella, pero este va a ser como tipo una lengüeta. Entonces vamos a insertar la botella adentro de la zona donde estaba el tapón de llenado y lo giramos hasta que las lengüetas se vayan a alinear y ahí ya empieza a haber un flujo de isoflorano adentro del vaporizador. Este tipo de métodos no se puede llenar, digamos, por el método pour fill, es decir, que yo solo con la botella lo llene, porque este funciona con presión. Entonces, una vez yo, digamos que acoplo la botella del isoflorano en el vaporizador, debo hacer presión para que empiece a bajar el isoflorano adentro del vaporizador. Este tipo de sistema no se puede llenar de ninguna otra forma, porque no va a haber flujo de isoflorano adentro del vaporizador de otra forma. Entonces, este viene con unos acoples y así digamos que funciona este. Yo creo que hasta ahí ya terminaríamos de hablar del beta 3, porque como les decía, hasta ese momento, hasta el vaporizador, funciona pues exactamente igual que el beta 5 y tiene las mismas partes. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar acerca del equipo pues beta 5, que como lo ven, pues este es el beta 3 y ya pues el beta 5 es un equipo un poco más robusto porque va a contar con un poco más de partes y específicamente pues lo que nos interesa, que es el tema del monitor, que en este caso pues viene con un modo inteligente en el cual únicamente el anestesiólogo o el doctor que vaya a realizar la anestesia de los pacientes en la clínica le va a administrar la información del peso del paciente al equipo y ya él se va a encargar de calcular el resto de parámetros ventilatorios que se deben tener en cuenta. También pues este equipo viene pensado para que en la parte posterior haya un multiparámetros. Entonces es importante aclarar que el monitor que trae el beta 5 únicamente es para la ventilación mecánica y si se desea o no, capnografía. Pero no es un monitor en el que nos vaya a dar información, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca o de la frecuencia respiratoria. Eso ya es de un monitor diferente, entonces está pensado para que en la parte superior se pueda poner pues uno de estos y se pueda acoplar en tal caso a una zona para la bomba de infusión. ¿Listo? En cuanto a las especificaciones físicas de este equipo de anestesia beta 5, tiene un tamaño general con carro de más o menos 137 centímetros, puede variar 2.5 centímetros, de ancho de 62 centímetros, igual puede variar 2.5 y de grosor de 69 centímetros. Tiene un peso aproximado de 30 kilogramos incluyendo el carro y incluyendo la bala de oxígeno aproximadamente de unos 85 kilogramos. Igual que el anterior, cuenta con 4 ruedas que van a tener cada una frenos y como sabemos que este tiene un monitor, va a contar con una batería de litio que la recomendación es que normalmente debe estar pues conectada a energía. Sin embargo, en caso de que no esté conectada o que haya por ejemplo una caída de luz, va a tener una duración aproximada de 120 minutos. Va a también contar con altavoz y conector de USB en la parte posterior para conectar la fuente de carga del monitor. Y la conexión o la conexión de USB es porque el equipo tiene la capacidad de guardar, digamos que las anestesias que se van haciendo, para que en caso de que se quiera exportar y llevar un registro, se pueda, pues, digamos que exportar fácilmente desde el monitor. Entonces, cosas diferentes de nuestro equipo beta 5. 1. Va a tener un fuelle. El fuelle básicamente va a ser la función del ventilador mecánico. En el caso del beta 5 hay 2 tipos de fuelle. Un fuelle, como se ve en esta imagen de acá, pequeño, que es para pacientes de menos de 10 kilos generalmente, y un fuelle que es más robusto, un poco más grande, que es para pacientes pues ya, digamos, de unos tamaños o de unos pesos superiores. Al frente del fuelle va a haber un interruptor, que es este de acá o este de acá. Ese interruptor va a decir automático y va a decir manual. Manual es cuando se quiere hacer digamos que la anestesia sin ventilación mecánica, y cuando lo pasamos o lo iniciamos en automático es cuando se quiere hacer ventilación mecánica.
Eso es como lo relevante a tenerlo en cuenta. Acá, igual que en el equipo beta 3, vemos la válvula APL, el barómetro, la ventana de visualización inspiratoria y expiratoria. Acá es donde se conecta nuestro equipo nuestro circuito de anestesia y nuestro balón reservorio. ¿Listo? Entonces, el rotámetro, el vaporizador, y en la parte superior vamos a contar con el monitor. Entonces, bueno, se me olvidó decirles que este fuelle viene aproximadamente hasta 300 ml de volumen tidal. El volumen tidal es el volumen que entra y que sale en una respiración. Entonces, como la cantidad total que entra y que sale en una inspiración, y esto se va pues en ml. Entonces, en caso de estos fuelles, del grande viene hasta 300 ml. Ya hablando pues un poco más específicamente del monitor, que es lo que nos interesa, vamos a contar pues con una pantalla. Es importante aclarar que el equipo va a venir o no con capnografía, de acuerdo a cómo el médico veterinario solicite pues que desee adquirir el equipo. ¿Listo? Entonces, en la parte superior vamos a contar con un temporizador que nos va a estar avisando cuánto tiempo llevamos realizando ventilación mecánica en el paciente. Luego, en la parte superior, justo al lado, vamos a encontrar el modo ventilatorio que estamos usando en ese momento. Al lado va a haber una ventana donde van a aparecer las alarmas que nuestro monitor nos va a estar pues presentando durante la anestesia. Hay diferentes tipos de colores para las alarmas. Entonces, hay una amarilla que es como una alarma, digamos que menos grave, y la roja cuando el equipo considera que es una alarma importante que hay que tener en cuenta, y esta alarma también va a ir acompañada de sonidos. En caso de que, por ejemplo, el doctor quiera disminuir el sonido, quiera silenciar el equipo, lo puede hacer desde este campo que es el de pausa de sonidos. Al lado derecho también vamos a contar con estos engranes, que va a ser el área de ajustes, que igual ya les comento más o menos que podemos llegar a ajustar desde esta zona. Luego vamos a contar pues con el icono del reloj del sistema, donde nos va a dar hora y fecha, y con la zona pues como tal el icono de la alimentación o la fuente de la alimentación del equipo. Entonces nos va a avisar si está conectado, si tiene la batería completamente cargada, media, y cuando él está disminuyendo la batería también se va a poner inicialmente de un color amarillo y luego rojo cuando ya es necesario que lo conectemos a la fuente de electricidad. Luego vamos a contar pues con un campo de visualización de la onda o el parámetro, que los equipos que tienen capnografía vamos a tenerla en la parte superior y va a ser de un color blanco. Los equipos que no tienen capnografía únicamente van a contar con esta onda, que esta onda es la onda respiratoria. En caso de que haya ventilación mecánica y el paciente no esté respirando por sí solo, la ventilación que el equipo brinda se va a ver de color amarillo, y la ventilación que el equipo la ventilación del paciente, es decir, cuando el paciente intenta respirar por sí solo, se va a ver de un color morado. Entonces, digamos, en esta imagen veo que hay trabajo de los dos, tanto trabajo del ventilador mecánico como trabajo del paciente, porque también está intentando respirar por sí solo. Luego vamos a tener en esta zona inferior donde se va a colocar el peso del paciente. Entonces, lo que les decía, siempre nos va a preguntar el peso con el fin de que el equipo nos pueda calcular los demás parámetros ventilatorios para iniciar la ventilación mecánica como tal. Vamos a contar con un campo de teclas programables en esta zona, donde podemos pues pausar sonido, configurar las alarmas, o si queremos que las alarmas no suenen. En caso de que se quiera realizar alguna pausa inspiratoria, es decir, hacer que por unos segundos el paciente deje de respirar, que eso a veces se utiliza en ciertas cirugías del tórax o en hernias diafragmáticas. Entonces eso ya pues depende del tipo de anestesia que se haga, o finalizar el caso, que es cuando ya voy a terminar mi anestesia. Cuando le doy clic ahí, el equipo me guarda, digamos que la anestesia que acabo de hacer, en caso de que yo la quiera exportar y por algún motivo guardar. Y en la parte de acá, de este modo, básicamente nos va a mostrar es el campo de los modos ventilatorios. Entonces nos va a mostrar los diferentes modos ventilatorios, y desde el cual yo también puedo seleccionar el que deseo hacer con el paciente. Hay que aclarar que los equipos que vienen con capnografía generalmente van a tener estos 4 modos ventilatorios, pues más la ventilación manual. Mientras que si el equipo no tiene capnógrafo, va a contar únicamente con estos 2 modos ventilatorios más la ventilación manual. ¿Listo? Una vez nosotros encendamos nuestro monitor, nuestro equipo,
lo primero que nos va a aparecer en la pantalla es que hagamos una prueba de fugas. Entonces, básicamente la prueba de fugas es con el fin que el equipo pues haga un chequeo general y evalúe que no tenga ninguna zona en la que se pueda fugar oxígeno o CO2 que se esté pues pasando al ambiente. Entonces es para rectificar. Es lo primero que nos va a aparecer en cuanto encendamos el equipo. Y generalmente hay dos tipos de prueba que se pueden hacer. Una prueba que es automática y una prueba que es manual. Me parece muy interesante del equipo que él nos va a decir paso por paso lo que tenemos que hacer al momento de realizar una prueba de fugas. Considero que es un poco más sencillo realizar la prueba automática que la manual, sin embargo, también se puede hacer, digamos que las dos sin problema, pero como por practicidad sugeriría hacer la automática, perdón. Entonces, simplemente lo que les va a decir el equipo es que el interruptor que les digo que pasa de manual a automático, lo pasemos a automático, que cerremos la válvula APL, nos va a pedir que hagamos uso del flush de emergencia hasta que en el barómetro aproximadamente se vea hasta 30 centímetros de agua y ya oprimimos para hacer el test, para continuar pues, con el test de fugas, el equipo se encarga de hacerlo y te avisa si hay alguna fuga en algún momento. Hay que tener en cuenta que vamos a tener conectado generalmente un circuito de anestesia en el momento en el que se haga la prueba de fuga. Entonces, a la zona donde iría conectado la boca del paciente, donde iría conectado el paciente, podemos hacer dos cosas. Uno, poner un balón auxiliar o un balón reservorio en esa zona. O dos, el equipo tiene una zona específica para poner ahí nuestro circuito y evitar que hayan fugas, que es esta de acá. ¿Listo? Entonces normalmente el circuito, digamos, este circuito acá no está conectado a ningún paciente, entonces lo que se hace es que se conecta a esta zona y ahí él queda sellado para que cuando hagamos la prueba de fuga, el equipo no detecte que pues hay una fuga en esa zona, o de lo contrario pueden usar un balón reservorio ahí en la punta de donde debería ir el paciente. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco de los ajustes y de las cosas que podemos llegar a cambiar o a modificar en el monitor. Lo primero es el idioma, que creo que es como lo más importante. Entonces realmente es muy sencillo. Se va a oprimir pues digamos que la tecla o mediante la zona táctil se va a oprimir pues la zona de ajustes y él nos va a desplegar un menú muy similar a este, en el cual nosotros vamos a seleccionar idioma. Generalmente el equipo viene de fábrica en inglés, entonces seleccionan ahí el idioma, cambian a español y les va a solicitar una contraseña. La contraseña predeterminada del equipo va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces oprimen la contraseña, digamos que le dan como enter y el equipo ustedes lo deben apagar y volver a encender. Si no lo reinician, él no va a quedar con esa actualización, digamos que hecha, sino que va a continuar en el idioma en el que ustedes lo estaban usando. Entonces, siempre cuando se vaya a realizar algún ajuste, hay que apagar y volver a encender el monitor para que quede como guardado ese ajuste. También se puede cambiar la unidad de peso, pero pues generalmente viene en kilogramos, la hora, fecha. Se pueden guardar ciertos perfiles, es decir, si durante alguna ventilación mecánica el doctor quiere, por ejemplo, para cierto peso, guardar que la frecuencia respiratoria sea, digamos, 10 respiraciones por minuto, lo puede hacer, ¿listo? Si no, el equipo lo va a hacer de forma manual, el doctor puede cambiar los valores que desee. También podemos, en los ajustes, verificar si queremos o no activar el icono de la pesadora para que el equipo nos esté avisando el peso del filtro de gas residual y en qué momento se debe cambiar. Y en tal caso, pues si desean, se puede cambiar la contraseña predeterminada, que como les decía, es 1, 2, 3, 4, y reiniciar el equipo siempre que se haga algún ajuste nuevo. En cuanto a términos de pronto importantes que hay que tener en cuenta, porque voy a intentar explicarles como a grosso modo los diferentes tipos de ventilación mecánica, por si los doctores tienen alguna duda y ustedes de pronto se la puedan solucionar de una forma pues más clara. Les voy a comentar unos términos pues básicos que hay que tener acá. Entonces el primero es BC, que significa volumen corriente. Este volumen corriente quiere decir el volumen de gas que el animal va a inspirar y expirar. Vamos a tener el P-INS, que es básicamente la presión inspiratoria, como la fuerza que tiene que hacer el paciente para inspirar. El PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, es decir, como esa presión que se vuelve nuevamente a iniciar al final de la expiración.
FR, que significa frecuencia respiratoria, y el trigger, que es el esfuerzo que tiene que hacer el paciente para abrir o cerrar las válvulas inspiratorias y expiratorias. Entonces, ahora para ajustar los diferentes modos de ventilación, como yo les decía, generalmente pues va a haber un campo donde nos va a indicar el modo de ventilación que estamos usando y un campo en el que vamos a poder, digamos que cambiar como tal algún valor o alguna unidad que queramos pues modificar durante la anestesia. Sin embargo, pues realmente una de las recomendaciones es usar pues el modo inteligente, porque únicamente dándole esa información, pues él ya nos va a calcular absolutamente todo en todos los modos ventilatorios. ¿Listo? En caso de que, por ejemplo, el paciente quiera respirar por sí solo, cuando tenemos el trigger en automático, el equipo se va a adecuar a la respiración del paciente. Entonces, eso es un plus pues bien importante, por eso recomendación en la medida de lo posible siempre tener el trigger en automático para que el equipo lo pueda ir haciendo de manera pues sola. Vamos a hablar del primer tipo de ventilación, que es la ventilación con volumen de soporte. En este tipo de ventilación, básicamente, ¿qué pasa? Que el equipo se va a adecuar completamente a la respiración del paciente. Quiere decir que cuando el equipo detecte que hay un esfuerzo inspiratorio o expiratorio del animal, se va a adecuar exactamente a esa respiración, y en caso de que por algún motivo el paciente entre en apnea o deje de respirar por un momento, el equipo lo que va a hacer es que le va a dar una respiración él solo, pero únicamente en caso de que detecte que el paciente no está respirando en ese momento. De resto, el paciente como tal es el que va a controlar toda la inspiración y expiración durante la ventilación. ¿Listo? Luego vamos a contar con una ventilación por control de volumen. En este tipo de ventilación, ¿qué va a pasar? El equipo va a suministrar un flujo de gas de oxígeno constante. Todo el tiempo va a estar administrando la misma cantidad de oxígeno. Sin embargo, cuando el equipo detecte un esfuerzo inspiratorio, automáticamente va a hacerle una respiración al paciente. Entonces, digamos que también el paciente va a controlar de cierta forma sus respiraciones, pero a un volumen predeterminado que el equipo pues va a dar. Entonces, cada vez que el paciente intente respirar, lo que va a hacer nuestro equipo es que va a enviar ese volumen constante para que siempre sea la misma pues como cantidad. Luego vamos a tener la ventilación por control de presión. Entonces, ¿qué va a pasar en este modo? Este modo ya no lo tienen los equipos que no tienen capnografía, es decir, la ventilación por control de volumen y la ventilación con volumen de soporte lo van a tener los equipos que no tienen capnografía y ya, no van a contar con más modos ventilatorios. Mientras que si el equipo tiene capnografía, va a contar con la ventilación por control de presión. Entonces, ¿qué va a pasar en este tipo de ventilación? Básicamente, en este modo se va a suministrar un volumen de oxígeno de acuerdo a la cantidad que el paciente necesite. ¿Eso de qué depende? Depende de la capacidad pulmonar, de la resistencia y de la capacidad que tiene de distenderse el pulmón. Entonces, ¿a qué me refiero? Puede que, por ejemplo, nosotros tengamos dos pacientes, dos Beagle, que pesen 15 kilogramos cada uno, que pesen lo mismo, pero que uno de los Beagle sea un perrito obeso, que sea muy sedentario, que no haga pues nada de ejercicio, mientras que tengamos otro Beagle que pesa exactamente lo mismo, pero que es un perrito atlético, que por ejemplo es de agility, entonces que sabemos que es muy deportivo. Entonces seguramente la cantidad, aunque pesan ambos lo mismo, la cantidad o la capacidad pulmonar del Beagle que sabemos que es más atlético va a ser mayor. Entonces en este tipo de ventilación el equipo lo que va a hacer es que va a adecuar específicamente de acuerdo al peso del paciente la cantidad de volumen o el flujo de oxígeno exacto que necesita de acuerdo a la capacidad de sus pulmones. Entonces es un modo muy específico en el que va a ser individual de cada paciente, independientemente de cuánto pesa cada uno. ¿Listo? Y vamos a tener la última, que de hecho es una de las menos usadas. Ahora se está como dejando de usar también bastante en medicina humana, y es básicamente un tipo de ventilación en la cual el equipo hace pues prácticamente todo por el paciente. Es decir, no es como en los modos anteriores que el equipo deja que el paciente respire y se adecua como tal a la respiración de él, sino que en este modo el equipo todo el tiempo va a estar respirando por el paciente. Es decir, va a haber una ventilación mecánica en el que todo el tiempo el equipo va a estar respirando
pero si en algún momento el paciente intenta respirar, el equipo lo va a permitir, pero le va a enviar una mayor cantidad de volumen para ayudarlo a terminar esa inspiración. Es decir, que por ejemplo, si contamos con capnografía, en este caso, digamos que la línea pues, de la onda de inspiración y expiración va a estar pues todo el tiempo amarilla porque el equipo va a estar respirando pues prácticamente solo. Entonces, realmente es uno de los que menos se usa. Sin embargo, pues ya digamos que depende del doctor si quiere o no utilizar algún modo en específico. Y algo también que les quiero comentar es acerca de unas pruebas de ventilación básica que se hacen para detectar si hay alguna normalidad durante la ventilación o simplemente, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una demostración con el doctor, pero que no haya un paciente anestesiado en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalar el circuito y la bolsa manual, que es el mismo balón auxiliar. ¿Listo? Entonces, en donde debería ir el paciente al final del circuito, vamos a conectar otro balón auxiliar o otra bolsa pues accesorio. Vamos a poner el interruptor pues de manual en automático y vamos a ajustar el flujo del caudalímetro, del rotámetro a 1 litro por minuto. Se van a ajustar los controles del equipo de anestesia de acuerdo a esta tabla. Entonces se va a poner en modo de ventilación por soporte. El volumen corriente se va a dejar en 20 ml, la respiración en 20 latidos por minuto, en 20 respiraciones por minuto, el PIP se va a dejar desconectado y el trigger en automático. Se va a seleccionar entonces la ventilación por volumen de soporte y se va a iniciar. Entonces, lo ideal es que la bolsa manual que está pues, situada en el extremo de la conexión del animal debe empezar a inflarse y desinflar. Y así estamos demostrando que pues esa ventilación está funcionando sin ningún problema, ya digamos que sin tener que usar un paciente anestesiado, sino simplemente para que ustedes puedan hacer las pruebas con el doctor en caso de que él quiera ver en el momento en el que ustedes, por ejemplo, entreguen algún equipo de anestesia. Y este último de acá es un pequeño, digamos que ejemplo de cómo se debe ver normalmente una respiración. En este caso es un paciente pequeño, es como un chihuahua aproximadamente. En la zona del fuelle, pues acá debería ir el fuelle pequeño, pero en ocasiones también se puede usar el grande. Hay que tener en cuenta que este fuelle siempre debe ir a tope, o sea, va a tope y va bajando de acuerdo a lo que el paciente vaya requiriendo de volumen tidal, porque a veces me han preguntado como no, es que no sabemos si el fuelle va a estar tan a tope, digamos, tan al límite, y sí, lo ideal es que siempre él esté desde arriba y vaya bajando. Este equipo es un Watto X20 también de Mindray, pero digamos que es un equipo un poquito más robusto. Pues ahí vemos el fuelle como sube y baja. Es poquito porque, como les digo, es un paciente bastante chiquito. Pero es como se debe ver una ventilación mecánica en un paciente. ¿Listo? Por último, pues vamos a hablar de la ventilación manual, que sabemos que lo tienen los dos equipos pues, que les había nombrado anteriormente, el Beta 3 y el Beta 5. Que realmente la ventilación manual que es no hacer ventilación mecánica. Entonces es tener este balón reservorio que ya les había mostrado, y en caso de que el paciente, por ejemplo, requiera algún tipo de inhalación o esfuerzo extra, se hace de manera manual. ¿Listo? Entonces, pues realmente eso es muy sencillo, creo que pues todos lo conocemos, y creo que hasta ahí ya iría pues el tema de nuestra capacitación. Si tienen alguna duda, pues estoy atenta a qué comentarios tienen. Muchísimas gracias, doctora. Muy padre y muy completo desde el principio. Tengo algunas preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, ¿tenemos algún tiempo de vida útil del filtro pasivo? ¿O un estimado aproximadamente? Pues mira que normalmente se dice que es en horas. Entonces, estamos hablando de que aproximadamente son como unas 30 horas de anestesia. Pero eso de qué depende de tú qué tanto uses el equipo de anestesia. O sea, como hay clínicas donde se puede, por ejemplo, cambiar cada 2 meses, hay otras que de pronto cada 6. Pero entonces él viene, lo que te digo, con un peso, y cuando se completan aproximadamente los 2 kilogramos, se debe desechar. No sé qué precio tenga exactamente, pero he escuchado que es un precio bastante asequible como para que ustedes lo puedan adquirir.
De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Respecto al caudalímetro, ¿algún estimado para calcular la cantidad de litros por minuto por paciente? ¿Hay alguna fórmula o algo así? Y de hecho, pues si quieres, yo al final de la presentación, yo sabía que me van de pronto a preguntar eso, creo que eso lo debe de pronto saber un poquito más el anestesiólogo, pero sí, hay una fórmula que es con el volumen corriente y el peso del paciente. Entonces, si quieres al final de la presentación, yo te puedo pasar como un Word donde hay algunas fórmulas básicas para que ustedes les compartan a los doctores por si de pronto les llegan a preguntar eso. Claro, muchísimas gracias. No, digo, de repente sé que sabemos que ellos lo deberían saber, pero como para nosotros Sí. también estar un poquito. Gracias. Y bueno, nos pregunta el servicio técnico de soporte. Excelente, doctora. Disculpe, hablando de los consumibles de este equipo, ¿cuáles serían los que se requieren hacer el cambio de los mismos? Hablando de consumibles, ¿cuáles son y cuáles se requieren cambiar? Bueno, entonces, importante la cal sodada, ¿no? Que ya sabemos que va en el canister, entonces la cal se debe cambiar una vez cambie su tonalidad. Mira que normalmente yo creo que esa se cambia mensualmente, pero no es un producto tampoco que sea muy costoso y generalmente viene el balde. Entonces cambiar absolutamente toda la cal, eliminarla y llenarla nuevamente. Pues el filtro también sabemos que se tiene que estar cambiando, se tiene que estar revisando cada vez que cumpla cierto peso. Y nada, pues el isoflorano, en tal caso también, el isoflorano sí es costoso, es un poquito de hecho más costoso el sevoflorano, pero ese también sí se debe estar cambiando y comprando uno nuevo. No les dije porque no es muy recomendable, no sé si de pronto en algún momento los doctores les puedan comentar a ustedes, pero hay una forma en la que el isoflorano que se queda en el vaporizador, digamos que el que se queda ahí después de que no se usa, después de que se termina la anestesia, se puede vaciar y se puede rellenar el tarro de isoflorano. Y es simplemente abajo del vaporizador, se puede colocar, se abre la válvula y pues ahí cae nuevamente. Pero me parece que es un poquito, pues no tiene mucha utilidad porque la idea es que se va a seguir rellenando porque se van a seguir haciendo anestesias. Es importante que ustedes les comenten a los doctores que ese vaporizador es muy sensible, entonces evitar golpes, caídas, evitar movimientos así como bruscos con el vaporizador porque se pueden hacer fugas fácilmente y pues eso sí es costoso porque hay que cambiar el vaporizador completo. De acuerdo. En términos muy prácticos, bueno, entiendo lo del isoflurano, pero en términos como, ¿qué diferencia hay entre uno u otro? Entiendo la tendencia que nos platicaba usted, pero es decir, ¿en qué son diferentes ambos? Pues realmente se dice que el sevoflurano es un poco más seguro. Lo que pasa es que el isoflurano genera que la tensión arterial se baje, o sea, genera un poco de hipotensión, mientras que el sevoflurano es un poco más seguro y genera menos hipotensión. Entonces, ese es como el cambio del que se habla en este momento y por eso la tendencia a usar el sevoflurano actualmente. Pero es principalmente por eso, que el isoflurano baja un poco la presión arterial. El sevo se dice que muy poquito, casi que nada tiene relacionado con el tema de disminuir la presión. Digamos que ambos son, pues en la medida de que si los inhalamos son seguros, o sea, no va a haber un gran cambio en caso de que el anestesiólogo esté inhalando ese vapor de isoflurano. Sin embargo, pues es contaminación que se envía al ambiente, ¿no? Pero tanto el ISO como el SEO no tienen muchas complicaciones de que los podamos llegar a inhalar, es más como por contaminación ambiental. Pero sí, digamos que es lo que te digo, por eso la tendencia es al SEO, porque actualmente disminuye el tema de que no hay hipotensiones durante la anestesia con ellos. Y permite también que el vaporizador del sevoflurano se pueda, digamos que en el control giratorio, hay una mayor cantidad de porcentaje, se puede llegar hasta 8, mientras que en el isoflurano es hasta 6, pero pues realmente básicamente es por eso. Súper, de acuerdo, muchísimas gracias. Esa ya nada más es curiosidad aparte que a mí me generó cuando la máquina de anestesia exporta la información que hacemos en el puerto USB, ¿qué formato es el que utiliza? ¿Un DCM o en qué formato los exporta?
Creo que sí es DCM. Es súper sencillo exportar. O sea, tú solo conectas el USB y en ajustes le das exportar y me parece que sí me parece que sí es en ese que me dices, porque pues me parece que es súper interesante porque sale la hora, sale todos los datos, si llegó a hacer alguna apnea, pero creo que sí es en ese. No estoy segura, pero tengo por ahí uno que te puedo compartir y ya te digo en qué se descarga. La verdad, eso sí me corchaste ahí un poquito. De acuerdo, gracias. Meramente mi curiosidad era saber si, por ejemplo, entre diferentes marcas de máquinas de anestesias los formatos se pueden importar. Es decir, que un doctor ya tuviera una máquina antes, exporta valores y los puede importar en otra. Era meramente esa como mi duda. No creo que se pueda. De En acuerdo. este 5, por lo menos, no creo que se pueda. Okay. Disculpe, a lo mejor esta pregunta es un poquito tonta. Pudimos ver, pude ver en los videos de publicidad que a la Beta 5 se le puede adaptar el monitor multiparámetro y las bombas de infusión de inyección y por volumen. Estas, a grosso modo, ¿como para qué nos servirían durante el procedimiento? Es decir, que están dentro de la máquina. Entonces, el monitor, ya pues ustedes yo creo que lo conocen mucho mejor que yo, que nos va a dar los valores de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el electrocardiograma, y nos va a permitir medir las presiones arteriales del paciente con esos manguitos, ¿sí? Hay algunos que también tienen o no tienen pues capnografía, y en tal caso, los manguitos son los brazaletes de la presión, y en tal caso, la bomba de infusión es para que durante las anestesias normalmente se administran líquidos, suero que va venoso. Entonces, también se hace un cálculo para, de acuerdo al peso del paciente, calcular la cantidad de líquidos que debe pasar durante la anestesia. Entonces, esas bombas lo que nos permiten es que nosotros podamos calcular la cantidad de líquidos que van a pasar durante la anestesia al paciente, o en algunas ocasiones se hacen infusiones. Esas infusiones son donde van adentro del suero analgésicos o medicamentos para controlar el dolor. Entonces, ahí se va, digamos que poniendo la información en la bomba para que pueda haber un goteo constante de los líquidos o del suero al paciente. Realmente me parecen súper útiles. Yo creo que si tienen un equipo de anestesia, un beta 3, un beta 5, y no usan bomba de infusión, pues están desaprovechando ahí, digamos que la posibilidad, porque son súper útiles. Y también en la hospitalización y en el postquirúrgico me parece que tener una bomba de infusión pues arregla, digamos que mucho la vida durante la anestesia. Me dicen por acá que el isoflorano hasta ahorita al parecer está en escasez. Comentaba que se puede cambiar a ceoflorano. El ceoflorano es más fácil de adquirir. Bueno, sí, pero el vaporizador tiene que ser de ceoflorano. O sea, no puede ser que, digamos, ustedes tengan un vaporizador de isoflorano y vayan a introducir adentro del vaporizador de isoflorano o ceoflorano o alotano, cualquier otra cosa. No se puede porque el peso molecular del isoflorano es diferente a los otros anestésicos inhalados. Por eso viene específicamente un vaporizador para cada pues, tipo de anestésico. Entonces no se pueden hacer mezclas, sino que tienen que tener un vaporizador específico para cada tipo de anestésico, ¿vale? De acuerdo, muchísimas gracias. ¿De mis compañeros tienen alguna otra duda? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto, doctora. Pues justamente también estaba yo, o bueno, mis dudas parten conforme a eso, por lo que nos comentaban los doctores del mercado en cuestiones del isoflorano. ¿Qué tan complicado es el cambio del vaporizador? En cuestión de la pantalla, ¿nos modifica algún parámetro o ya el equipo está listo para darnos nuevos valores o se siguen manejando sobre los mismos valores? Y también qué tiempo de vida va a tener entonces un nuevo vaporizador de otra, por decir en este caso de ceoflorano. Bueno, pues digamos que el tema pues de cambiar el vaporizador, realmente yo creo que es muy sencillo. O sea, tú me dices como de tener dos vaporizadores al tiempo, por ejemplo, uno de isoflorano y uno de ceoflorano, y estarlos cambiando. Sí, más si se puede eso, porque muchas veces, bueno, no tengo al 100% el conocimiento, pero me comentaban que hay máquinas de anestesia que manejan los dos tipos de vaporizadores.
Entonces, que dependiendo a lo mejor la necesidad o muchas veces la práctica del doctor es conforme se acomoda dependiendo el tipo de paciente. Entonces, si hay manera de poderlos tener los dos instalados, o bien si se tendría que hacer ese cambio del vaporizador, obviamente lo tendría que dar pues la parte del servicio técnico para que el doctor como tal no le meta mano a la configuración, o es muy complicado. No, pues mira, realmente yo creo que sí se puede hacer. Pensaría que hay que solicitarlo como de fábrica, igual que el capnógrafo, que se dice pues si se requiere o no se requiere, y yo pienso que la forma más sencilla sería que les dieran 2 vaporizadores. Los vaporizadores son muy sencillos de cambiar. Ellos tienen en la parte posterior un seguro, entonces tú lo abres y simplemente lo sacas hacia arriba y lo puedes cambiar. Ahí digamos que yo la complicación que vería sería el tema de que pues no lo vayan a golpear porque son muy sensibles, son muy delicados. Entonces un vaporizador tiene una expectativa de vida muy larga cuando está quieto en el equipo de anestesia, pero cuando se está sacando y poniendo, yo creo que disminuye su expectativa de vida. Digamos que más o menos yo trabajo ahorita con un equipo que tiene como 10 años y nunca se le ha tenido que modificar el vaporizador, entonces es porque el equipo está completamente quieto. En cuanto a lo que me dices del monitor, no pasa nada si es con sevoflurano o con isoflurano. El monitor no te va a cambiar ningún valor ni te va a solicitar nada diferente, sino que como es de ventilación mecánica, él simplemente te va a dar las mismas opciones de modos ventilatorios, así tú uses sevo o uses iso. No hay ningún problema con eso. Sí, yo creo que si lo quieren adquirir, pues estaría bien, pero sí hacer la recomendación de que cada vez que se cambie, que lo que te digo es sencillo de cambiar, no es nada del otro mundo, tener ahí pues el tema de mucho cuidado en el momento en el que se vaya pues a hacer el cambio para no golpear como tal el vaporizador. Yo diría también que utilizar circuitos diferentes, porque en el circuito generalmente queda pues ahí un poco del gas inhalado rondando, entonces usar circuitos diferentes, uno para el isoflurano, otro para el sevoflurano, y purgar muy bien el equipo antes de hacer una anestesia, digamos, si van a pasar de iso a sevo. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. Ya por último, esta es mi última duda. En los modos de ventilación nos mostraba el que dice SIMV, que es el de mayor volumen, que nos comentaba que ya no es tan popular. Pero bueno, ¿sabe qué significan estas siglas? SIMV. Sí, es ventilación asistida sincrónica. Espérame un segundito. Es ventilación obligatoria. Ya te digo. Intermitente. Ya te digo exactamente qué significa. Regálame un segundo. Sí, perdón, no sé por qué no puse ahí grande qué era. Esa es la ventilación obligatoria intermitente sincronizada, así se llama. De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias. Que lo que te digo, ese modo y el modo de la ventilación por control de presión no los trae el equipo que no viene con capnografía. O sea, solamente si tienen capnografía van a tener los 4 modos ventilatorios que les nombré. ¿Listo? Entonces, creo que eso sería todo por la presentación en este momento, ¿sí? Claro que sí, entonces que estén muy bien todos. Hasta luego. Gracias a ustedes por el tiempo.